Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Junto con saludar, les habla Ricardo Bascuñán, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Central y también académico del Centro de Salud Pública de esta misma universidad, para hoy día hablar de lo que es la epidemiología, pero en particular el modelo de salud desarrollado por Elizabeth Anderson, una destacada enfermera quien sugiere ampliar la mirada respecto de cómo se estudia lo que es la salud, la enfermedad, los problemas en general que las personas puedan tener. Entonces, la idea de la cápsula de hoy tiene que ver con hablar, por un lado, qué es lo que es la epidemiología, así como también cuál es la propuesta de la epidemiología crítica, y finalizaremos mirando el modelo de Elizabeth Anderson, que como verán ayuda a ampliar la comprensión, el conocimiento y mejorar también las opciones de intervención respecto de los problemas de salud, de enfermedad que una persona, que una familia, que una comunidad pudieran tener. Entonces, en esta lógica, es importante partir haciendo notar lo siguiente. Primero, que la palabra epidemiología suena como algo muy grande, como muy complejo. Recuerdo cuando estaba haciendo el magíster en salud pública que también me asusté como con el concepto. Y en realidad la epidemiología es más simple y más sencilla de lo que el nombre puede decir. La epidemiología lo que hace es estudiar el proceso de salud de enfermedad, vale decir, estudian desde cuando la persona está sana hasta cuando se produce la muerte de las personas y por lo tanto en todo ese proceso se producen determinados problemas de salud y en general se van produciendo, como hemos visto en la actual pandemia, tasas de mortalidad, letalidad, prevalencia de los casos, la incidencia de los casos, una serie de conceptos que vienen, en este caso, adosados a, en este caso, la epidemiología. Por lo tanto, la epidemiología, epi como prefijo todo lo relacionado al demos, al pueblo, y en particular el sufijo epidemiología, que por lo tanto hace estudiar todo lo relativo a los problemas de salud, en este caso de la población. En esta lógica, la epidemiología, por lo tanto, hemos tenido como país mucho contacto con ella, particularmente porque en los contactos que en televisión aparecen dando los datos de las tasas de contagiados, tasas de personas que se ha recuperado, todo ello tiene que ver con la epidemiología. Tiene que ver también con que se estudian y se comparan los casos de las diferentes regiones, se obtienen porcentajes. En el fondo se va obteniendo información que nos permite, por lo tanto, tomar decisiones con respecto a cómo ir orientando las políticas públicas, ya que, digamos, nuestro gobierno o los gobiernos de diferentes partes del mundo están tomando. Cuando comenzamos a conocer lo que es la epidemiología, también hemos ido conociendo de que el concepto pandemia es diferente del concepto de epidemia. Entendemos ahora que el concepto de pandemia tiene que ver cuando hay un problema de salud que afecta a nivel mundial a la población o a nivel global, así como también que la epidemia afecta a las personas, pero en una determinada localidad o un determinado sector geográfico, una determinada comuna, por ejemplo. Y hemos ido, por lo tanto, aprendiendo que no son los mismos conceptos pandemia y epidemia, así como también en una charla que estuve con, digamos, con respecto a este tema de COVID, coronavirus, era que vamos a tener que, al igual que con la influenza o como con otros virus, con otras gripes, vamos a tener que aprender a convivir con este problema de salud, así como también cuando apareció la gripe porcina. Por cierto, todos, y yo de forma muy personal deseo que la vacuna aparezca pronto, ya de tal forma de poder empezar a inmunizar gradualmente o que la gente desarrolle inmunidad. Desconozco ese aspecto específico de qué es lo que va a hacer la vacuna, pero lo cierto está en que estamos entendiendo que como vamos a tener que aprender a convivir con ese problema de salud, se habla y algunos plantean el concepto de la endemia,
ya que es el problema de salud que se mantiene en el tiempo y que por lo tanto probablemente nos va a pasar eso con coronavirus, que finalmente si alguien se contagia, va a poder prontamente acudir a los centros de salud para que reciba la respectiva vacuna o la respectiva solución a lo que le ocurra. Entonces, claro, cuando empezamos a ver, por lo tanto, el concepto de la epidemiología, vemos que está la pandemia, que está la endemia, que está la epidemia, ¿ya? Nos encontramos con que los problemas de salud de enfermedad se encuentran insertos, por llamarlo así, en un determinado momento histórico. Se encuentran en general, en este caso, estos problemas de salud o enfermedad condicionados a aspectos sociales, a aspectos culturales que tenga un determinado grupo humano, y por lo tanto aparece allí el concepto y la idea de epidemiología crítica. Vale decir, no con un afán de destruir la disciplina llamada epidemiología, sino que con el afán de complementar con los datos históricos, culturales y sociales ya los problemas de salud de enfermedad que se están estudiando habitualmente. En esta lógica, como ustedes pueden ir leyendo acá en este PowerPoint, una de las cosas que se insta ya desde hace varias décadas con respecto a la epidemia, perdón, a la epidemiología, tiene que ver con cómo tenemos que incorporar para nuestro análisis estos factores sociales, estos factores históricos, estos factores culturales. Vale decir, por qué cierto sector de la población continúa saliendo a la calle, por ejemplo, a pesar de estar confinada. Y uno entiende, por ejemplo, que ahí hay personas que necesitan trabajar y por lo tanto, bajo esa perspectiva, uno entiende que el mundo laboral, por lo tanto, ha recibido un impacto, pero también impacta con respecto a la mantención o los logros sanitarios, perdón, que queramos tener como país. Ya en esa misma lógica, cuando comenzamos a ver, por ejemplo, y esto es un antecedente bien interesante que lo comentaba un médico hace unas semanas atrás que asistía a otra actividad, y era que en general Chile tiende a tener buenos indicadores sanitarios. En general, la mortalidad infantil fue uno de los primeros países en el que se resolvió a nivel latinoamericano. Se han encontrado vacunas para determinados problemas de salud también. Entonces, de una u otra forma, existe una historicidad que cuenta como un dato que nos puede ir ayudando respecto a tener confianza en la autoridad sanitaria, en este caso, que reside el ministro de Salud, respecto a las decisiones a tomar. Sin embargo, claro, todas las decisiones de salud están dentro de un marco mucho más amplio que tiene que ver con la cultura, con el lineamiento político del gobierno, con el efecto del modelo neoliberal, en fin, una serie de aspectos, por lo tanto, que sí pueden condicionar el proceso de salud de enfermedad, y esa es un poco la mirada que la epidemiología crítica tiene, y en particular lo que vamos a ver hoy día es el que tiene que ver con el modelo de Elizabeth Anderson. Entonces, cuando comenzamos a ver en qué consiste el modelo que nos plantea Elizabeth Anderson, como les comentaba al inicio, una destacada enfermera estadounidense, y ella propone desde, en este caso, su formación como enfermera, de que muchos problemas de salud de la población no dependen muchas veces de agentes patógenos, específicamente hablando de virus, de bacterias, ¿ya? Sino que tiene que ver en general con una serie de elementos digamos, en esta lógica de una serie de áreas que nos van rodeando, ¿ya? Fíjense ustedes, por ejemplo, con esta diapositiva que les estoy mostrando a continuación, para volver de nuevo con Elizabeth Anderson, que la teoría que hoy día uno va usando para tener una mirada más compleja de los fenómenos y las situaciones en general, tiene que ver con una teoría más bien sistémica, que tiene que ver con lo que quiere decir sistémico, que en el fondo los seres humanos formamos parte de sistemas familiares, sistemas escolares, sistema llamado comunidad, sistema del trabajo, sistema de la educación, sistema cultural, sistema económico, todo, por lo tanto, como sistemas en los cuales nosotros nos encontramos como seres humanos, relacionándonos, interactuando con ellos y recibiendo también los efectos de ellos.
Por lo tanto, cuando uno empieza a hacer una revisión, un análisis de cómo es que se han dado los problemas, por ejemplo, asociados al COVID, es inevitable que uno no mire la complejidad del COVID desde esta perspectiva. Y uno ve que todo tiene, en este caso, algo que decir. ¿Sí? En esta lógica, lo que es, por ejemplo, cómo opera, por ejemplo, la distribución urbana, ¿ya? Fíjense ustedes que en esta cosa de la distribución urbana, Santiago ha ido creciendo mucho, ya según muchos especialistas, y que por lo tanto la gente está llegando a vivir en los sectores más lejanos de la capital, y que la capital por lo tanto va a seguir creciendo. Claro, eso no es ninguna novedad, sino que la novedad tiene que ver con que el acceso a los servicios de salud, el acceso a educación, el acceso a transporte público queda un poco más condicionado, porque la distancia obviamente que sí genera un efecto importante respecto de cómo acceder a estos servicios, por ejemplo. Por lo tanto, en esta mirada más amplia, más compleja, se circunscribe ya, o bien forma parte el modelo de Elizabeth Anderson. Y ella, como enfermera, empieza a hacer notar determinados aspectos que ella, a la luz de su propuesta, considera que son aquellos que inciden o afectan más directamente a la población, en este caso a los seres humanos. El ambiente físico, sin duda que juega un rol muy relevante, toda vez de que acá nos empezamos a encontrar con vivienda, nos empezamos a encontrar con si el barrio es tranquilo o no es tranquilo, nos vamos encontrando con temas de áreas verdes, nos vamos topando, por ejemplo, con la posibilidad de que cada municipalidad o dicho de otra forma, que uno cuente con espacio como para poder seguir desarrollándose activamente. Sin duda que una de las cosas que también que hemos visto en prensa tiene que ver con que en algunas ciudades y en algunas regiones de nuestro país el nivel de contaminación es muy alto. Hace muchos años atrás, probablemente ustedes deben recordar en la década de los 90, un caso que se dio en Arica, específicamente en uno de los sectores más pobres, donde la gente un día recibió como por compañía una serie digamos, como de no tarros, digamos, pero digamos, como digamos, como de cajas, ya, que los cuales venían elementos muy tóxicos, ya venían desechos tóxicos en realidad. ¿Ya? Y lo que empezó a ocurrir es que los niños y la población en general de ese sector de Arica comenzaron a tener una serie de problemas asociados a la visión, a la respiración, comenzaron a ver de que a su vez tenía un impacto a nivel neurológico, en fin, incluso hasta aceleró los procesos de mortalidad de otras personas. Y estos desechos tóxicos que quedaron ahí digamos, en estos tarros, en estos envases, lo que ocurrió es que un grupo de profesionales de la salud de allá en Arica realizaron una pequeña investigación para mostrar los efectos nocivos que estaba teniendo la exposición a esos envases, ¿ya? A esos barriles, finalmente. Y la cosa es que lo que empezaron a ver es que quienes vivían más cerca y estaban más cerca de esos barriles tenían mayores concentraciones de plomo, en este caso en el torrente sanguíneo y a nivel corporal, versus los que vivían más lejos de ese lugar donde estaban los barriles, los que tenían menos cantidad de plomo en el cuerpo. Entonces, hoy día, claro, conocemos que esas situaciones, por cierto, desde la Seremia de Salud hasta el Ministerio del Medio Ambiente, tienen como un rol fiscalización importante. A veces, por lo que se ha visto en prensa, no es suficiente, ¿ya? Y no es suficiente, o también operan otras cosas también que muchas veces se comentan respecto de la fuerza que tienen a veces algunas compañías. Entonces, claro, cuando empezamos a hablar, por lo tanto, de ambiente físico, involucra un elemento y aterrizando, por ejemplo, este concepto de pandemia, endemia y de epidemia, que, por ejemplo, el smog acá en Santiago se ha ido transformando en un mal endémico, un problema de salud con el que hemos convivido durante décadas, que aún no existe una política o una solución clara al respecto,
pero todos vemos, sobre todo cuando había más movilidad social, ya que los niños llegaban con problemas respiratorios a urgencias, ya sea público o privado, por producto del efecto del smog. Es un problema endémico y por lo tanto el ambiente físico sí claramente sirve. De hecho, yo no he encontrado ningún santiaguino que me diga que le gusta el smog hasta ahora, y por lo tanto, claro, el ambiente sí juega un rol importante en nuestro bienestar, en nuestra salud. La educación es otro de los factores en el entendido del acceso a sistemas educativos, por supuesto, de mayor calidad o al menos que entreguen conocimientos basales o mínimos para la población. Sin embargo, muchas veces, por lo que comenta también Elizabeth Anderson, se nos olvida de que la calle, el barrio, también son otras instancias muy importantes de educación. Le llamarán educación no formal, pero es educación al fin y al cabo. Y por lo tanto, muchos de nosotros aprendimos a sumar, a restar, ya sea haciendo juegos en la calle, ya recuerdo por lo menos en mi caso haber jugado a la Gran Capital y ahí haber aprendido a sumar y restar de mejor forma. Pero en esa lógica, los espacios físicos junto con el tema educacional inciden en la población. Sin duda con que nos encontramos con que la educación ha experimentado un profundo problema desde hace varios años, más allá asociado a la calidad y al acceso a la educación. Ya lo que ha ido ocurriendo en general y tanto en instituciones privadas como públicas, y es que los estudiantes han estado perdiendo el interés o la curiosidad por querer aprender. Entonces, en esta lógica, como que la educación se ha transformado muchas veces y en algunos lugares como una carrera para lograr, comillas, ser alguien en la vida. Pero esa es la educación netamente formal. La educación no formal que se da mucho en la vida de barrio, de comunidad. Claramente hay muchachos que aprenden, por ejemplo, cosas de los grupos que han visto y en general el tema del consumo de drogas, por ejemplo, está muy asociado a los grupos con los cuales los chiquillos o las chiquillas se reúnen. Y si forman parte de una educación no formal, alguien podrá decir que eso no es educación. Sin duda que se pueden enseñar otros valores, pero en el fondo gran parte de la conducta de adicción es aprendida. Por lo tanto, allí el rol de la educación juega un rol muy relevante. Seguridad y transporte. Más allá del tema de la seguridad en términos de lo que involucra la seguridad pública, que tiene que ver con la disminución de delincuencia o el impacto que en algunos lugares el narcotráfico ha tenido, porque una cosa es el microtráfico en el que no hay armas versus el narcotráfico cuando sí hay armas y la gente puede resultar herida. La seguridad, por lo tanto, que un país tenga, sin duda va a contribuir en cómo la gente se va a seguir desarrollando. Una de las cosas, pues, por lo general, que mucha gente de Venezuela, de Colombia y de Haití se han venido, y lo mismo el Perú, si han venido para acá, tiene que ver con que han tenido una idea de que Chile es un país más seguro. Entonces, claro, por ejemplo, a nosotros no nos toca enfrentar, por ejemplo, el efecto de los maras, que son un grupo muy violento que vive en Centroamérica, que habita en Centroamérica, y claro, no nos toca enfrentar eso, o la misma violencia que a veces uno ha encontrado en México y donde se han asesinado candidatos presidenciales. La seguridad en ese sentido constituye un buen factor, digamos, como que potencia el crecimiento y el desarrollo de las personas, así como también el tema del transporte, ¿ya? La calidad de los vehículos en los cuales nosotros andamos y nos movilizamos tiene mucho que ver en nuestro bienestar. Fíjense ustedes, por ejemplo, por lo mejor si es que no lo sabían, que desde la década de los 70 se venía hablando de que el transporte público de Santiago tenía que mejorar. Y tenía que mejorar porque Santiago tenía unas calles muy chicas para la cantidad de personas que habitualmente atraviesan Santiago. Por lo tanto, de hecho, una de las grandes revueltas que se produjo en Santiago fue en la década de los 60 o en la década de los 50, cuando habían subido el transporte público y la gente literalmente que quemó micros y dio vuelta a algunos vehículos. Y claro, la reforma de transporte público parte por esos aspectos y en el año 98 se toma un poco más de conciencia debido a que ya se planteaba de que Santiago iba a tener una gran cantidad de vehículos
que iban a andar en Santiago, y Santiago con unas calles muy chicas iba a aumentar exponencialmente la congestión vehicular. Y por lo tanto la idea de la reforma de transporte público involucraba que se tenía que potenciar el transporte público, ya potenciar el metro, potenciar el sistema digamos, de buses, de micros, para que la población, en vez de andar en auto, optara por andar por el transporte público. Y lo que ha pasado en los últimos 20 años es que, por un lado, la reforma de transporte de Transantiago trajo un empeoramiento de la calidad de los traslados en términos del tiempo, que muchas veces estos vehículos van apareciendo, van transitando, ¿ya? Así como también de que disminuyó mucho la oferta de buses, y por lo tanto la gente optó a empezar a andar más en metro, y el metro, como ustedes saben, colapsa todos los días. Y a su vez, la gente que tiene vehículos particulares no refiere tener también gran alegría, debido a que se topa con lo que es congestión vehicular, y hay calles y avenidas que hay horarios en los cuales es imposible avanza rápido. Y todo esto ha llevado, por lo tanto, de que para todos los santiaguinos los tiempos de traslado han aumentado, ¿ya? Y por lo tanto, en esa lógica, también nos encontramos con que eso tiene un efecto en nuestro bienestar. Lo que es política, lo que es gobierno, también influye. Muchas veces las personas muestran mucho malestar, porque a veces algunos programas de gobierno dependen de los lineamientos políticos y, por decirlo así, los colores políticos que en este caso, cada país pueda tener. Se supone que las políticas tienen que avanzar independiente de los colores que puedan albergar en ese momento un gobierno. Pero sin duda que toda la elaboración de políticas, y en parte el estallido social, ha mostrado de que hay una disconformidad con respecto a la clase política por la forma en la cual se han aprobado determinadas leyes, y otras que no se han aprobado todavía y que se han demorado mucho, ¿ya? Y todo eso obviamente tiene un impacto en nosotros. Los servicios sociales, los servicios de salud, sin duda que tienen un efecto muy relevante en la lógica de que es diferente cuando una persona vive cerca de un hospital versus cuando vive lejos. Es diferente cuando una persona llega a un centro médico y pide hora y lo atienden inmediatamente versus cuando le dan hora para 2 o 3 semanas más por la alta demanda que hay. Entonces, de una u otra forma, nos empezamos a encontrar con que si la atención no es oportuna en determinados problemas de salud, nos vamos a encontrar con que las personas pueden empeorar o pueden cronificar los diagnósticos que puedan tener, ¿ya? Así como también una de las cosas que tiende por lo general a suceder en la población tiene que ver con que se desconocen muchas veces servicios sociales, ayudas sociales, formas de proceder en el ámbito de la salud, en el ámbito de la salud mental también, cosas tan nimias. Por ejemplo, acá me puedo equivocar, pero lo digo con harto respeto y con cuidado, pero tengo entendido que para que se active la ley de urgencia, las personas en algunos lugares, como por ejemplo acá en el hospital psiquiátrico del sector norte, acá en el Horvitz, para que se active la ley de urgencia, las personas tienen que entrar por urgencia. Si no entran por el lado de urgencia, no se activa automáticamente al menos la ley de urgencia. Puede que me equivoque, pero si me equivoco, ojo que hasta hace mucho eso funcionaba así. Y por lo tanto, a veces hay cosas que la gente desconoce y que por lo tanto pueden de una u otra manera afectar la atención oportuna, ¿sí? La comunicación. Otro de los eventos bien relevantes que tiene que ver con que hoy día todos nos estamos comunicando por vía de redes sociales, y el que no sabía tuvo que aprender a ocupar WhatsApp. Así como también nos podemos encontrar con que los medios de comunicación a veces pueden crear realidades en función de utilizar determinados conceptos, y muchos plantean que los medios de comunicación pueden ser una herramienta de control social para así tener, en este caso, informadas a las personas con cierta información, y de esa forma la gente no pueda más manifestarse o mostrar discordancia con respecto a los gobiernos o a las decisiones políticas que puedan haber. La economía, ni hablar, es como algo que en el tiempo hemos ido conociendo, y en particular del peso que tiene la economía en las decisiones políticas, en las decisiones familiares. El acceso a una vivienda depende de dinero, un buen pronóstico con un buen especialista depende de dinero. No debería ser así, pero en general las especialidades en salud, en la medida que son más especialidades, tienden por lo general a ponerse más costosas.
Y por lo tanto, el tema económico es un factor que no podemos desconocer y que Elizabeth Anderson nos invita a que retomemos y que lo miremos como parte del condicionante que puede tener el proceso de salud-enfermedad. Y para finalizar, lo que es recreación en términos de que de una u otra forma muchas veces se nos ha hecho entender o nosotros entendemos que la salud es la ausencia de enfermedad, ya cuando en realidad es difícil no tener algún problema de salud. Lo que sí es claro es que muchas veces esta mirada que está más cargada hacia los problemas de salud, hacia los déficits, hacia las carencias, hacia los problemas, nos deja de lado o a veces invisibiliza que también las personas podemos encontrar soluciones, que también podemos buscar bienestar, que también podemos recrearnos y también podemos sentirnos bien. Por lo tanto, el poder recrearse, sin duda, con el tema del confinamiento, muchas personas tuvieron que cambiar su rutina y hacer actividades recreativas dentro de su casa. Lo cierto está en que el hacer actividades recreativas, el ejercicio físico, por ejemplo, son factores protectores y hacen que, por ejemplo, la gente se deprima menos o bien logre aguantar de mejor forma el estrés y todo el proceso pandémico, como les decía hace un ratito, en el cual estamos y que probablemente va a ser endémico. ¿Sí? Entonces, bueno, estimados, esta ha sido la cápsula del día de hoy. Espero que les haya resultado muy amena, muy dinámica y muy entretenida, por cierto, de esta área que tiene que ver con la epidemiología, el cómo se estiman los datos, cómo se puede incorporar, en este caso, los temas asociados a lo social, a lo histórico, a lo cultural, y el modelo de Elizabeth Anderson que nos muestra estos 8 grandes factores que inciden en nuestra situación de salud. Que estén muy bien y que tengan un lindo día. Adiós.